Conozco a Andrés Nasaralla desde que empezó a trabajar como periodista. De hecho, en mi calidad de editora, yo lo seleccioné para que hiciera la práctica en el diario. ¿Y sabe lo que pasa con los estudiantes en práctica que son brillantes? Que uno los retiene a como dé lugar. Andy, así le decimos, había estudiado periodismo y literatura en la Universidad Adolfo Ibáñez en Valparaíso. Escribía, y escribe, como los dioses, con una prosa rica y clara. Nunca dejó de estudiar, era acucioso, luego hizo cine, y ahora nos sorprende con una novela entrañable, Hotel Tandil, una épica del fracaso, un recorrido no solo por los avatares de la vida del narrador, sino por una cantidad de personajes que nunca salieron del lado B del mundo del cine. El problema es que tengo más películas en mi cabeza que fuera de ellas, afirma el protagonista. En El fin del mundo, Andrés Nasaralla junto a Marco Antonio Laparra. En un momento. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Marzo 2017. Avenida de Mayo ruge. El ruido de la ciudad compite con lo que ocurre al interior del Hotel Tandil, ubicado al 890. Escucho conversaciones, televisores a alto volumen que informan catástrofes, aspiradoras, mucamas que conversan en el pasillo. Escucho el eco de las multitudes. Aunque el peor murmullo, el más insoportable, es el de mi cabeza, el monólogo imparable y acelerado de la ansiedad aquí, en este destierro temporal que parece una mala película de detectives caídos en desgracia. Abro las cortinas y contemplo la avenida, junto con un letrero que me interpela. La felicidad es una decisión, se lee en letras rojas, contra un fondo celeste sobre el rostro sonriente de una mujer de dientes blanquísimos. Me pregunto a qué producto responderá la publicidad. Pasta de dientes, aerolínea, mensaje criptado del gobierno de la ciudad, pero no logro adivinarlo. Mi vista no alcanza a leer lo que está más abajo, letras pequeñas. La felicidad es el peor invento de la humanidad junto a la bomba atómica, digo en voz baja como si hablara con alguien. A veces creo frases armadas como esa, que luego, cuando debería estrenarlas en sociedad, suelo olvidar. Así arranca tu novela, Andresa. Vaya arranque ya melancólico, con esa redefinición de la felicidad como el peor invento, ¿no? Claro, claro. Gracias, Andy. Y a todo esto tú estás viviendo en Buenos Aires. Sí, claro. Así que te capturamos un minutito en Santiago. Muchas gracias por invitarme. Un rato. Muchas gracias. Bueno, la novela amerita esta conversación, digamos, una novela bastante sorprendente, que pertenece al género que llamo de novelas melancólicas, novelas sobre el no escribir, digamos, sobre el no hacer cine también, o hacerlo de otra manera, ¿no? Me recordó mucho Bartleby y compañía de Vilamata, una novela que da susto leer porque después uno dice, ¿para qué escribo? ¿Para qué todo, no? Y, qué sé yo, donde sale citado el Bartleby de Melville o la carta de von Kaufmann, está la carta de los Chantos. Entonces, defensa del no escribir. Aquí hay un manual, una especie de catastro del fracaso, ¿no? En el cine. Y hay cosas que me gustaría saber cuáles son ciertas y cuáles son Sí, citas. porque yo no puedo googlear todo. Desde Ituzaingó y Perrone hasta... Ituzaingó, que es donde transcurre un... Claro, esa es la localidad donde vive Raúl Perrone. Raúl Perrone. El perro Perrone. El perro Perrone, que existe realmente. Existe, mira tú. Sí, sí, parece un personaje inventado, pero es real, digamos. Es real. Pero este libro tuvo como una metamorfosis rara, digamos. Yo comencé tratando de escribir un libro de perfiles de ciertos directores que estaban atravesados por el fracaso, ¿no? Claro. Y hay como un afán ahí biografista, ¿no? Me interesaba, más que sus películas, me interesaba la vida de ellos. Y cómo lucharon contra la industria, y muchos de ellos como fracasaron y murieron jóvenes. Sí, además que ahí tú también te haces un planteamiento bien iluminador y distinto sobre el concepto de éxito y fracaso, ¿no? Claro. Me parece como lo muy obvio. Y sí, hay algunos que son un fracaso definitivamente,
Otros que uno dice, bueno, ¿es exactamente esto un fracaso? O a su vez, ¿es la actitud artística que corresponde? Ahora, Marco Antonio dice que la novela es melancólica, es verdad, pero tiene estos quiebres, ¿no? Cuando de repente estás diciendo esta frase, dice, bueno, esta frase, y uno como que tiene esa cosa de humor que te hace un pequeño quiebre cuando hace esas reflexiones. Claro, porque al comienzo iba a ser un libro más o menos como neutral, biográfico sobre estos personajes, pero luego me pasó que conocía a Raúl Perrone. El personaje... que es un personaje que yo lo instalo como en el lado opuesto al fracaso, ¿no? Porque es un tipo que tiene 75 largometrajes, claro, hace películas como nada, le salen las películas como respirar, le salen películas. No, y es muy divertido las instrucciones que le da al protagonista. Claro. Entonces tenía como estas dos cosas, ¿no? Estas dos madejas, y en el fondo, y me di cuenta que lo que unía las dos cosas era como mi propio fracaso en el cine, que finalmente termino ficcionándolo y transformándolo en un personaje, que yo creo que no soy yo, pero sí tiene obviamente algo de mí. Siempre uno tiene... Sí, pero el fracaso ahí aparece casi como una opción estética en algunos de los personajes, en Perrone de todas maneras, ¿no? Sí. El protagonista es un tipo muy idealista, ¿no? Como recibe una oferta de hacer una teleserie y la rechaza. Es un tipo que busca una especie de pureza detrás del cine, que es como un arte tan parafernálico, ¿no? Hay tanta industria de por medio. Y él busca esa pureza y es un personaje idealista también en su relación con el amor, ¿no? La forma media pueril que él tiene de ver las relaciones. También en su idealización de Buenos Aires. Un tipo que idealiza Buenos Aires. Y entonces me interesaba hacer un personaje que es bastante... que puede caer mal también y que es bastante idealista, ¿no? Sí. No es un personaje que cae mal, no es un personaje que cae mal. ¿Sabes qué? Eso es importante porque pasa también con las películas, ¿no? Cuando hay películas que uno dice, ¿por qué esta película me cuesta entrar en ella? Porque tú tienes que hacer una empatía. O sea, el director o el guion, tiene que conseguir que tú hagas empatía con algún personaje. Claro. Y que no te parezcan todos detestables, o si te parecen detestables, tengan un lado seductor, ¿no? Y este personaje tiene una cosa encantadora del que está perdido, porque además lo sitúas en un momento, el protagonista lo sitúa en un momento en que llega a este hotel, Tandil, desde Santiago porque se ha separado, tiene un hijo chico, no puede comunicarse con el hijo, y luego se va a esta, me cuesta tanto pronunciarlo, Ituzaingó, porque quiere aprender de este otro ser que dice no se ha movido nunca de este lugarcito, digamos, y filma ahí y tiene unas ideas muy singulares sobre cómo tiene que hacerse las películas. Claro. Entonces son personajes queribles finalmente, ¿no? Sí. Y sí se va cruzando con este trabajo que tú hiciste, de buscar como seres, y yo te decía, yo de repente me sentí tentada a googlear cuál de todos existía, y son todos. Sí, todos existen. Todos los que tú mencionas. Claro. Ahora hay una paradoja que tú mencionabas, Marco Antonio, que es esta cosa de querer hacer y no hacer nada, ¿no? Y eso me parecía que era una paradójica que tiene algo de humor, de alguna manera, ¿no? Sí, no, hay una cosa divertida, los personajes, cada estética que proponen, digamos, es de carcajada, rato hilarante. Claro. Como el manejo que, tú lo citas, ¿no? La película que hizo Tim Burton sobre Ed Wood. Claro. Que está, que, como que se convirtió como el paradigma del... El epítome de lo que es el fracaso. El fracaso mirado de nuevo, pero hay cosas que, de los títulos para adelante, Labios de Churrasco, por ejemplo. Es una película real de Raúl Perrone. Sí, por eso te digo, uno queda pensando, ¿cómo será eso? ¿Cómo sería el reel de todas estas, los trailers de todas estas películas tan curiosas, digamos, donde uno después de leer esto dice, bueno, ¿por qué no filmé una película? Con estos recursos, con esto, el bajo presupuesto jugado al límite. Que propone Perrone. Propone Perrone. Sí, hay algo que está ahí, que Perrone lo dice, y que a mí me pasó siempre, ¿no? Que es como ver ciertas películas y uno dice, películas que te dan ganas de hacer cine. Es decir, si yo veo a Coppola no me dan ganas de hacer cine, porque es como demasiado, ¿no? Sí, claro. Pero si veo Cassavetes,
Me dan ganas de hacer Claro, cine. claro, Pero lo que dice ahí Perrón es que, en el fondo, ese cine que parece como más fácil de hacer es como el más difícil también. Entonces me parece que en este personaje está esa idea de que él quiere hacer una película solo, agarrar una cámara y hacer una película, pero se da 1000 vueltas y termina y no puede hacerla, ¿no? Entonces me parece interesante reflexionar sobre el fracaso en varios sentidos. Sí. ¿Qué es el fracaso? Es como no tener figuración o no tener talento. Eso es lo que me pareció extraordinariamente lúcido, inteligente, que atraviesa la novela, pongámonos de acuerdo, ¿qué es el fracaso realmente? De hecho, aquí dice, ¿qué es un mal cineasta? Estoy citando. Dice, un artesano desprolijo, un artista que no sabe comunicar lo que pretende decir, o alguien cuyo gusto no calza con el canon. Me parece unas 3 preguntas válidas. Exactamente. ¿Qué es lo que va? ¿Qué llamamos exitoso? Bueno, porque, por ejemplo, estábamos hablando de John Cassavet. Bueno, John Cassavet no está en esta lista de los exactamente fracasados, pero él lo pasó re mal, igual. Sí, él lo pasó claro. mal, él estaba en Nueva York. Tuvo que partir haciendo series, digamos, de la Claro. tradición de los 50, John Staccato. Staccato, sí. Staccato, una Hizo serie. Columbo también, algún capítulo. El primer capítulo de Columbo. Sí, sí. Donde su amigo Peter Falk Peter Falk. lo invita para juntar dinero para hacer una mujer bajo la influencia, digamos. Sí, sí. Que la hicieron, se demoraron un montón en hacerla porque la plata salía de lo que ganaba Peter Falk. Y bueno, está lleno de historias acá muy geniales, digamos, porque habla de Cassavet, esto de Shadows, Claro. que es su película más loca, hasta Love Streams, Torrentes de Amor, que es una película muy difícil de encontrar, Torrentes de Amor particularmente. Sí. Shadows se puede encontrar, pero Torrentes de Amor que es una obra maestra, digamos. Sí, sí. Claro, entonces tú vas Cuesta como verla, pero te dice, por ejemplo, claro, John Cassavet tiene un nombre, pero cuando tú lo que haces, como dices tú, te metes en la historia de estas personas y nada, pues se lo pasaron mal. En el Claro. fondo. Yo he visto, me he topado así en redes sociales con estas típicas frases como media de autoayuda y hay algunas que hablan del fracaso, pero siempre contado por los ganadores, ¿no? Como yo fracasé y luego... Luego di vuelta a mi vida y descubrí Claro, cómo pero salir adelante. Es verdad. pero me parece que es bastante ganador esa postura también. Y esto, Claro. los personajes que están acá son fracasasos sin legado, ¿no? Muchos de ellos. Gente que hasta cuesta encontrarlo en Google a veces. Claro. Hay uno ahí, Ron Rice, que casi imposible encontrar. ¿No? Sí, bueno, hay otro también, porque tú mencionas montones en realidad, pero hay otro que mencionas que hay un grupo de Facebook que Ese es Timothy Carey, Ya. que es un Sí. actor secundario de Hollywood, muchas películas. Ya. Y un tipo que estaba bien así desquiciado y como que nadie lo quería mucho porque hacía conflictos en los rodajes y todo. Y él rechazó, por ejemplo, El Padrino participar en el Padrino. porque no le vio potencial comercial al Padrino. Notable, ¿no? un olfato fantástico. Bueno, Claro. ese se equivocó entero, digamos. Sí, porque pero él hizo una película que yo encuentro que es asombrosa, que está ahí, que es el pecador más grande del mundo, se llama. Ya. Que es una película que su hijo la vendía en VHS hace un par de años. no por hace tanto. correo, claro. Por correo. Y es como una película increíble. Digo, bueno, no voy a spoilear, pero hay una escena en que el tipo se enfrenta a Dios, así. Sí, eso. Es una cosa que nadie se atrevería a filmar y él la filma. Sí. Bergman quizás, digamos, en Bueno, algún claro. momento Bueno. de Pero de delirio, una forma más sutil. No, Más claro, sutil. pero Bergman, claro, Pero, en lo todas las inter- profundidades posibles. Lo interesante es que tiene varias lecturas Hotel Tandil, ¿no? Sí. Tiene una cosa, de pronto, desde uno toma la historia del narrador y su vida personal, digamos, y yo creo que fue lo que elegiste para armarlo como novela, ¿no? Y va recorriendo todos estos cines, estas producciones artísticas y se encuentran con Perrone, que el otro, que no es el antagonista, el deuteragonista sería más Claro. bien, digamos, que va haciendo paralelo. Y uno lo puede leer como cinéfilo, y es un manual exquisito, digamos, de recorridos y que termina uno con ganas de hacer cine, a diferencia de Bartleby y compañía de Vila Mata, que uno terminaba no pudiendo escribir ni una línea. Aquí al revés, uno dice, bueno, ¿por qué no estoy haciendo una película en este mismo momento? Me voy a un pueblo y opto por lo otro, ¿no? Lo que está lejos del mainstream. Pero uno puede no saber nada de cine. Sí. Y aceptarlo como se lee Vidas Imaginarias de Marcel Schwab, digamos, o se lee Los Detectives Salvajes, ¿me entiendes? Se lee a Bolaño en la literatura nazi en América, que uno lee un mundo inventado. Claro. Sí. Y que de alguna forma yo creo que tú haces ese juego, ¿no? O sea, escoges personajes que están a tal nivel de extrañeza, digamos, que parecen
parecen fantasmas, creación de tu imaginación, digamos, ¿no? Claro. Y tu imaginación en realidad lo escoge Claro. para armar esta novela. A mí me interesaba mucho hacer un ejercicio más literario, como no hacer el libro de crítico de cine. Claro. Y en parte me gusta que se llame Hotel Tandil y que la tapa uno no advierta que es un libro de cine, por ejemplo, que tiene que ver con cine. No. Y todo está ficcionado, incluso Perrone, yo creo que lo convertí en un personaje, ¿no? Sí, claro. Claro Está sí. todo transformado en ficción de alguna manera. Me interesaba ese ejercicio como más literario. No, está, o sea, está claro. Es que lo que dice Marco Antonio, lo que pasa es que en el minuto que tú partiste por alimentarte de estos personajes que están... Pero como tú lo relatas, por lo demás, la mayoría uno no los conoce, digamos. Yo he visto un montón de cine también, pero la mayoría uno no los conoce, no sabe, o tiene alguna referencia porque estaba, si tú dices, mira, estuvo en tal película, no tengo idea. Pero eso lo convierte en interesante y es totalmente coherente con todo lo que está hablando Hotel Tandil. Claro. Con este personaje que va a Buenos Aires, trata de hacer cine, trata de a ver si su matrimonio sobrevive o no, su hijo, etcétera. Es un personaje navegando, digamos, ahí, decidiendo si hace película. Y los personajes que circulan acá serán reales, pero es más o menos eso. O sea, también Podrían ser imaginarios. O sea, Podrían ser imaginarios. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que en el fondo el libro es que se llame Hotel Tandil, es porque todo de alguna manera ocurre en la pieza del hotel. Ajá. Es un tipo que está buscando respuesta, está googleando a ratos, ¿no? Está encerrado consigo mismo en un hotel. Eso es. Y todo lo va procesando ahí en esa pieza. Sí. Y en el fondo, y evocar a estos otros perdedores, me parece que es un ejercicio que está bueno, ¿no? Que es como no sentirse tan solo, ¿no? Y evocar otra historia de gente. Otra historia de gente que ha vivido eso. Claro. Sí, perdón, no, es que hay otra parte ahí también que me hace mucho sentido, que esto, lo que decía Marco Antonio. Tú no tienes que ser un cinéfilo para leer esta novela. Si lo eres, bien, si no, no, da lo mismo, en realidad no es eso. Porque, por ejemplo, aquí tú dices, hay una frase que dice el narrador, dice, es horroroso comparar la propia existencia con una obra cinematográfica, pero ese extrañamiento permite tal vez comprender la idea de que en toda vida hay fases, géneros que se mezclan, giros bruscos, identidades paralelas, como Marcello Mastroianni, citas tú, encarnando a 4 personajes en 3 vidas y una sola muerte de Raúl Ruiz. Y uno dice, claro, efectivamente uno siempre está tratando de entender su vida de alguna manera, de Claro. una forma. Y el cine es uno, la literatura es otra, los personajes, y tú aquí los vas juntando y tiene todo un sentido esto que se está... Sí, Ruiz aparece citado 2 o 3 veces, digamos, ¿no? También como un cineasta extraño, él fue un cineasta extraño con su propia producción. Claro. O sea, estuvo al borde de ser Perrone, y se fue acercando y hizo cosas, cuando tú dices esto que reconstruyó Valparaíso, ¿no? Claro. Una presencia también importante en la novela, digamos, el diálogo Buenos Aires-Valparaíso. Y el territorio de Perrone, ¿no? Que son como el triángulo que está en evocaciones apareciendo, con este Hotel Tandil que debería volverse lugar de peregrinación de los lectores, digamos, de Yo alojar en el Hotel Tandil alguna vez, como el Chelsea. Lo recomiendo. Lo recomiendo, está recomendado. Y lo curioso es que siendo una novela melancólica, de pronto es de carcajadas, digamos, Sí. como pasaba con el Ed Wood de Tim Burton, que uno decía, ¿qué es esto? Me están tomando el pelo con la película. No solo la obra de Ed Wood, que a mí me tocó ver, ¿cómo se llama? El viaje... El plano del espacio exterior. Sí. Yo la vi de verdad, ¿En en serio? Cinebargo, digamos. Y la consola de control era una mesa con un mantelito, digamos, con unos micrófonos, digamos. Entonces y yo la vi y dice, ¿qué es esto? Era rarísimo, pero bueno, igual lo seguía entonces a un creador delirante queriendo hacer lo que se podía hacer, y eso con los años se fue transformando en algo posmoderno, o sea, un pastiche de lo que sería una película de ciencia ficción, digamos. Pero bueno, estamos llegando a la primera pausa. ¿Sí? Sí, deberíamos hacer una pausa y volvemos en un ratito Sí, más. con Andrés Nazaré. Con Andrés Nazaré y el Hotel Tandil. No te entendí. Volvemos.
eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás. Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones. Si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Dale mi paraguas a los perros de lluvia, porque soy un perro de lluvia también. Ladra Tom Waits en mi oído. La metáfora es brillante. Un perro de lluvia es un perro que no puede regresar a casa porque la lluvia ha borrado el trazo de orina con el que marcó el camino. Por estos días, esa analogía me toca porque tampoco puedo regresar a casa. Para no sentirme solo, evoco también a otros perros de lluvia que partieron y sucumbieron en la ruta. En la profunda noche de un hotel donde el neón se filtra por la ventana, confirmo mi amor por perdedores trágicos como Donald Campbell, Ron Rice o Timothy Carey, 3 subvalorados perros de lluvia del cine. Esta noche extiendo mi paraguas hacia ellos para protegerlos de los fuertes temporales de la gloria. Esa idea me gusta. Podría apaciguar mi soledad, construir una galería virtual que funcione como un club del fracaso integrado por fantasmas. ¿Alguna vez te sentiste parte de esos perros de lluvia? Sí, siempre, toda la vida. ¿Era auténtico Nasrallah? Claro, sí. ¿El personaje, digamos? Sí, sin duda, claro. Igual siempre tuve un apego muy grande como a estas figuras de personajes más perdedores, digamos. Claro, no los winners, así. Ir a terapia para entenderlo. Bueno, pero aquí hay un psiquiatra, papá es psiquiatra. Sí. Pero sí, siempre tuve como esa simpatía. Ahora, en este caso, los personajes que elegí en este club del fracaso, que se llama en el libro, son autores que más allá de fracasar, a mí me parece que sí tienen valor cinematográfico. Donald Cameron me parece que Performance es una de las grandes películas de la historia. Y entonces eran personajes que me parece que son injustamente subvalorados. Subvalorados. Pero hay una valoración de mi parte más allá de esta cosa trágica, ¿no? De esta simpatía por la tragedia. Hecho de que... Sí, como protegerlos de la gloria, dices tú, ¿no? Que es una imagen... Claro. Como hay algo dañino en que si pasaran a la Serie A, exactamente, que deben ser B. Sí, y gloriosos en su estado B. Claro. El personaje narrador tiene, de alguna manera, tiene mi lado más radical, ¿no? En relación al arte y al cine, y una parte de mí siente eso, ¿no? Sí, no está la rabia con el fracaso, sino una poética, como que hay algo ahí que maravilloso, que va a producir una epifanía cuando uno se enfrente con ese material, digamos. Y que en la filmación, en los consejos, se me perdió la página que da los consejos de Perrone, digamos, el consejo de Perrone, que son muy divertidos. Eso es real. Es real. Sí. Que es como el dogma, es como un dogma latinoamericano, digamos. Claro, el decálogo que tiene Perrone. El decálogo que está, no sé en qué página al comienzo, está. ¿no? A ver, busquémoslo. Sí, aquí lo encontré. Ya. Página 30, así que... Imagínate, sí, está como al comienzo. ¿Quieren que lo lea? O? A ver, cuéntalo, porque dale. Es muy divertido. Bueno, es un decálogo y la primera es filmar con una sola cámara, pero de fotos. Eso está agregado. Él escribió esto en una máquina de escribir y luego con un lápiz le agregaba algunas ideas. Ya. Luego era cagarse en el formato. Si lo que tenés para decir no se sostiene en VHS, tampoco se va a sostener en beta, en Super 8, en 16, en 35, ni con una cámara de fotos. Muy cierto. Que sí. Utilizar muchos exteriores para no discutir con el director de fotografía y además para ahorrar luz. Ya no tengo ese problema porque lo hago yo, agregó él después. Utilizar sonido directo. Si es muy bueno, ensuciarlo y lupearlo. Él suele como experimentar mucho con el sonido. Tirar una sola toma. En caso extremo, 2. Muy extremo. Trabajar con actores y actrices creíbles, con músicos de rock y siempre con 4 o 5 vecinos. Solo con gente, agregó ahí. El equipo técnico no debe superar las 10 personas. Sobran 6. El rodaje durará como máximo 8 días, pero la edición el tiempo que haga falta. Grabar música en un portaestudio. Si pasa algún carro o ladra un perro, mejor. Cada vez poner menos música.
pase lo que pase, terminar la película, eso siempre. Y ahí ese final, ese punto 10, es lo que está en contra del fracaso, ¿no? Claro. O sea, no abandonar. Exactamente. No es Bartleby diciendo preferiría no hacerlo. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. Y es un dogma, muy parecido a la posición dogma, pero defensa del bajo costo, ¿no? Sí. Y en eso hay una defensa posmoderna de un cine latinoamericano hecho en condiciones límite y forzar entonces las condiciones límite, ¿no? Exactamente. Pero no hay que decir que hace 5 largometrajes por año. Vaya. Este año hizo un western y lo filmó en el patio de un amigo, de un vecino. Y Ya. efectivamente no se mueve. Y no se mueve de Ituzaingó. Ya. Y es un tipo muy respetado. En ese western, por ejemplo, actúa Edgardo Kosarinsky, tiene un papel. Mira tú. Invita gente, pero Ya. va medio improvisando siempre. Va Y Es jugando. muy asombroso. en verdad. Es que en ese sentido tiene razón lo que dice Marco Antonio. O sea, a ver, Raúl Ruiz ya se transformó en lo que tú quieras, pero también Raúl Ruiz tenía como un poco... Jugaba sí. mucho Jugaba. por los guiones. Sí, ahora Ruiz, a mí me sorprendió mucho en los diarios de Ruiz leer como sus frustraciones, ¿no? Frente a algunas películas que terminaban siendo editadas como de otra manera, De otra o manera. le cortaban Ya. las películas. Me parece que Ruiz también, yo creo que vivió ese fracaso como cineasta. Con esa frustración, claro. Claro, y paradójicamente yo creo que uno de los cineastas más fracasados de la historia es uno de los más grandes también, que Orson Welles. Sí, claro. Por Que él supuesto. decía que solo tuvo control en Ciudadano Kane y el resto El resto hizo lo que pudo. siempre hizo lo que pudo, siempre tuvo que pelearla con los estudios. Mira, en general, si tú lo piensas, eso ocurrió en general con los grandes cineastas, con muchos grandes cineastas. Hablábamos de Cassavet, por ejemplo. Piensa tú que el mismo Hitchcock, en Hollywood no le daban boleto hasta que llegó François Truffaut con sus premios en Cannes y fue a hacerle una entrevista. Ahí recién en Hollywood dijeron, oh, viene François Truffaut a hacerle una entrevista. Y François era muy joven, cuando la primera vez que intentó contactarlo, que aparece en ese libro. Y de el entrevista. documental es precioso sobre la entrevista. El documental es increíble. Muy lindo. Además que es divertido que no se les haya ocurrido filmarlo, porque el documental es a base de la foto y de la grabación. Claro. Que él habla en inglés, él habla en francés y hay un intérprete. Es un fracaso eso. Sí. La mayoría de estos cineastas que están acá como que no fueron rescatados por alguien también. Los que Ya. tú, claro. Excepción quizás de Ed Wood, que fue rescatado ya muerto, digo. Sí, claro. Y Timothy Carey, por ejemplo, tiene un club de fans que lo dirige una mujer que vive en Portland, Estados Unidos. Y Ya. un grupo de Facebook. Ese grupo de Facebook que tú, Claro, claro, que tú que hay muy mencionas, poca gente, ¿no? Pero Sí. también es una forma de homenajearlo y de rescatarlo. homenajearlo, claro. Hay un cineasta canadiense muy especial que Guy Marin. Guy Maddin, Que sí. tiene unas películas rarísimas Sí, sí. y bellísimas al mismo tiempo, porque también me recordó mucho esta manera de filmar, ¿no? Que de repente hace unos quiebres y unos cambios que tú dices, ¿a dónde se fue? Claro. ¿Cómo me está contando la historia? ¿No? Sí. Y él tiene cierta relación con Perronet porque Perronet tiene una fase de cine mudo, como de... Ya, sí, que hay una atracción por el cine mudo. Claro, una ¿no? atracción por el cine mudo, pero incluso filmándolo de esa forma, ¿no? Como a través de filtro y cosas, pero filmando como con la estética de película de cine mudo. Como lo esencial. Lo esencial. Es que claro. fíjate que me acuerdo que ¿qué es IndieWire? Creo que me mandaron esas encuestas que hacen y me contactaron, me dijeron que queremos participar, críticos de todo el mundo. Las 10 mejores, que atroz esa cosa que le hacen a uno, ¿no? Claro. Las 10 mejores películas háblalo inglesa. Y yo le dije La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, porque Dreyer, de hecho, es una película cine mudo, blanco y negro, y es insólito que una película que es de un juicio, o sea, argumentación, Claro, claro. sea mudo. Porque ahí está la esencia del cine al final. Claro. ¿Te das cuenta? Yo valoro muchísimo los buenos guiones, en el sentido del guión del lado de acá, como el diálogo, ¿no? Valoro muchísimo, es exquisito escucharlo. Pero diciendo esto, ahí está lo esencial del cine y de ellas esa película, donde María Falconetti que ya agotada no trabaja nunca más, donde está todo, y es un juicio. Claro. Y lo hace con el lenguaje de la imagen. Sí, sí. Nada No, el más. cine mudo es la gran escuela, yo creo. Es la gran escuela. O sea, me parece que, Es lo que hay que saber hacer, digamos. claro, que lo que ahí quizás está ahí todo lo que es la base del lenguaje cinematográfico. Claro. Sí. Y el narrador busca de alguna manera esa pureza también, del volver a ese cine estado puro. Hay otra cosa que tiene que ver con los procesos, que
al tipo también le gusta un cine que se puede ir construyendo a medida que se va filmando, ¿no? Y es como una forma de asombrarse por el mundo. Y hoy en día, si uno ve como las postulaciones a fondo, todo, te piden tener claridad absoluta de la película y claridad de a qué público está dirigido. Y eso es nefasto. Y eso es nefasto, pero así funciona todo, digamos. Así funciona todo. Y es un personaje que se opone ferozmente a ese sistema, ¿no? De tener claridad. Porque él necesita ese asombro, necesita agarrar la cámara y como ir descubriendo cosas. Sí, Ruiz, que se dormía en una siesta y cambiaba el guión, digamos. Claro. Porque tenía un sueño en la siesta, nos vamos a colocar ese sexto en el guión. Claro. Y eso es impensable Esa es la aventura del cine también. Claro. Del cine. A mí me recordó también películas menores de cineastas del mainstream. Esto de la referencia, ¿no? Que después confiesan, esta es la película que siempre quise hacer. Sí. Coppola, por ejemplo, con La Conversación. Con La Conversación. Él hace El Padrino y esos moles. O sea, gracias al Padrino de repente, pudo hacer esto. Quiere achicarse para hacer La Conversación, una película más chiquitita. Me recordó en Scorsese también El Rey de la Comedia, donde la alusión al fracaso y a la contemplación de lo grande también está. Entonces, y que está en Main Street también, filma con una libertad mayor, que después ya le cuesta recuperar. Sí. El cine que admiraba de joven, digamos, de los italianos, digamos, del neorrealismo. Salir a la calle con la cámara. Salir a la calle con la cámara, esto cita Perrone, filmar con los vecinos, digamos, que eso Claro, es el neorrealismo. Sí. Perrone tiene varias películas con vecinos. Sí, son los grandes protagonistas que pueden darle esto extraño de la pátina del cine, ¿no? Cuando toca algo lo transforma, ¿no? Y lo resignifica. Claro. Y eso está en esta cantidad de cineastas como buscando un estado puro del cine, ¿no? Hay algo muy gracioso de Perrone que una vez me dijo como que yo un día voy a como cerrar Itu y Sango, lo voy a tapiar así y voy a convertirlo en un estudio. En Cinecittà. Claro. Toda una localidad la va a convertir en su estudio. Porque dijo, yo he filmado en cada rincón de este lugar. En Claro, porque es un lugar pequeño, me imagino, ¿no? Es un pueblo, y aparte todo el mundo debe conocerlo. Todo el mundo lo conoce y muchos han actuado. Claro. Camarero, un bar, actuó en la película, es como una comunidad que ha actuado. Una comunidad que está involucrada en todo lo que él ha hecho. Y se ha mantenido con eso, porque además también hay un momento que le pregunto, bueno, ¿y cuándo, dónde las vas a estrenar? No sé, bueno, no sé, en alguna parte. En algún lado. Sí, Perrone siempre estrena en Bafisi, por ejemplo. Pero ahí, claro, son estrenos una vez y luego... Limitado. Y Claro. luego Se pierde, digamos. Claro. Pero interesante que Bafisi lo tome en cuenta. Sí, siempre es como... hay que conseguir películas de Perrone, digamos. Habrá en YouTube. Sí, creo que en YouTube hay un par. De todas las y tantas películas que ha hecho, digamos. Claro. A mí, la verdad que mi atracción por Perrone viene como el año 90, cuando era muy difícil conseguir sus películas. Entonces, creo que me gustaba sin haber visto las películas, ¿no? Como el espíritu de película. Es lógico lo que hay detrás de él, o sea, todos los postulados. Es que eso es lo que está plasmado acá, que es muy interesante, toda esa reflexión que tú haces, que es una reflexión sobre el arte en general, cruzado con la vida, digamos, porque por eso insisto yo que esto no es solo para cinéfilos, porque también citas literarias, muchos músicos, porque tú eres músico, sí, Andy, también eso lo te iba a decir, porque Tom Waits lo llevas ahí en la... en el pin. Claro. Sí, hay muchos referentes. Lo interesante es que me pasó que una cosa me llevaba a otra, ¿no? Como el proceso del libro fue un poco así, dejarme llevar... sin saber lo que iba a pasar, sin saber cómo iba a terminar. A propósito que estoy diciendo esto de filmar sin saber. Y hay cosas que me iban apareciendo. Pero eso se nota, está bien, porque en cadena, digamos, por referentes. William Burroughs, por ejemplo, se mete ahí. Como, claro. No quiero sonar místico, como que yo soy un medium de algo, pero como que iba descubriendo cosas en el camino. Sí, todo escritor lo hace, ¿no? Claro. Todo creador, digamos, tiene ese aspecto de medium, digamos, de recibir una fantasía dictado de la imaginación, digamos, de cualquier parte. Claro. Más que tiene que ver con que tú has leído mucho, has visto muchas películas, has escuchado mucha música, entonces tu vida, como bien lo dices en algún momento, como decía yo, es como compararse, pero sí, uno puede pensar. De hecho, me hiciste pensar. Yo dije, hay muchas cosas que leo
incluso las guardo, como igual decía el personaje que las guarda ahí. Yo también las guardo y son cosas que no necesariamente son directamente relacionadas con mi trabajo, claro, pero que me hacen un sentido. Claro. Bueno, y la vida es eso, o sea, la vida de uno no es un puro carril, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me alumbró mucho este libro, como que me dio muchas luces de mirarlo. Y yo te decía, yo no sé por qué tú hablas de fracasos, si tu debut, tu película, estuvo en Sanfic, yo que tuvo muy buena crítica, yo la vi, yo le dije a Marco Antonio Conoce, es una película que hiciste de a poco, la filmaste en Valparaíso, te interesaba ver toda esta música, ¿qué lo mencionas? Como por acá, ¿no? La música under, más bien, de lo que es Valparaíso. Y está filmada así, con muy pocos recursos, en los momentos que se podía, y termina siendo una gran película. Es una película que tiene mucha atmósfera, que transmite, no es una película rara, porque la gente dice, ay, esa película rara. No es una película rara, es una película que transmite. No hay un fracaso ahí. Lo que sí, claro, era una película bajísimo presupuesto y que registraba esta escena musical que sí está. Valparaíso tiene una cosa así de. Sí, claro. Que una vez Pirincho Cárcamo decía como que el músico porteño está un poco condenado al fracaso o al no ser reconocido, ¿no? Claro. Ahí en la Plaza Echaurren está el cantante de boleros, Negro Farías. Sí. Hay una estatua, pero le falta el brazo, ¿no? Le rompieron el brazo. Hay una cosa. Y la película me parecía que me interesaba hacer un registro de eso, pero con los mismos códigos, ¿no? Era una película hecha con amigos, casi sin presupuesto. Claro. Estilo Perrone. Claro. Un poco estilo Perrone, pero es una película muy además que llega, que te transmite eso. Digamos. Sí, la película está de alguna forma mencionada, pero con otro título. Hay un ejercicio de. Claro, distanciamiento, de distanciamiento. Del mar. Pero también has hecho música para películas. Sí, para teatro también he hecho. ¿Para teatro? Sí. Has trabajado en teatro. Me interesa. Bueno, es que yo siento que el arte no tiene un límite. Está integrado, sobre todo el cine, está súper integrado, ¿no? Claro. O sea. Mira, nos acercamos al final del programa. Yo creo que hay que recomendar algunas cosas, siempre lo hacemos. Yo me traje algunas cositas que tienen que ver con cine, ¿no? Justamente, ¿no? El segundo tomo de las entrevistas, nuevamente Hitchcock, sí, que son, aquí hay una cantidad de entrevistas y escritos, digamos, que son notables, digamos, hay una serie de selecciones muy divertidas. Porque él es bien entretenido, Hitchcock, hablando él. Sí. Y te da muchas pautas. Una inteligencia. Claro. Es muy agudo. Después una entrevista y apunte de Derek Jarman, Naturaleza Moderna, que es un texto, una especie de diario de vida y me invaden pensamientos oscuros. Agoté, lavo la ropa. Y va recorriendo este diario, este minucioso diario de Derek Jarman entre el 89 y el 90, el momento que ha producido cosas bien interesantes y había descubierto que le había hecho positivo, digamos, y empieza a contar su historia. Bueno, otro gran cineasta, Germán. Sí, también menos conocido de lo que debería, digamos, con películas muy arriesgadas, digamos. A mí me gusta mucho Caravaggio, no sé cuál es una película muy especial, digamos, los planos fijos, en la manera de manejar la imagen, digamos, para buscar la pintura de Caravaggio. Y hay una editorial divertidísima que está publicando en España que se llama Los Libros del Knockout, que publica cronistas también bastante poco conocidos. Por ejemplo, un Luc Santre, que publicaba en New Yorker, y aquí hay argumentos, crónica y argumentos sobre todo lo que es la cultura pop, digamos, desde el jazz, la poesía, la pintura, el hábito de fumar o lo que uno quiera, digamos, en el mundo under de New York, digamos, un libro bien divertido. Y no sé qué recomendarías tú, digamos. Yo soy bastante, así como, bastante caprichoso, ¿no? Como que leo lo que voy encontrando. De eso se trata. Claro, y estoy muy intrigado por Richard Brautigan. Es como una especie de beatnik olvidado casi. Claro, ¿no? Claro. Y tiene libros bastante sorprendentes. Recomiendo todo. Hay un libro de él que se llama The Abortion, el aborto, y ese libro habla de una biblioteca donde la gente puede llevar sus libros, cualquier persona, ¿no? Van ancianos, niños, dejan su libro ahí
Y eso inspiró una biblioteca que existe, existe en Estados Unidos, que es la Biblioteca Brautigan, que recibe libros de autores rechazados por las editoriales. Ay, es divertísimo. Y eso en internet se puede chequear y se pueden ver los libros y todo. Y es como, la Biblioteca Brautigan. claro, la biblioteca Uno de tantos autores que están en esta área rara, ¿no? Entre fracaso, éxito, Sí, sí. de culto, ¿no? Sí, Que sí. son tan atractivos. muy interesante. Sí, que son más. Bueno, yo Algo trajo. sí, un regalo que me hizo él. Mira qué entretenido esto. Tele Shakespeare. Ah, mira. Tele Shakespeare, de Jorge Carrión, las series en serie. Porque la gente está viendo muchas series. Algún momento se dijo que las series eran el nuevo cine. Es una cosa que está como en discusión. Sí, claro, se están pausa. poniendo, van a empezar a aparecer las series B también, Sí, sí. en canal YouTube, así. Existe eso. Entonces, bueno, aparte hay otros libros que te hablan sobre las series canónicas, etcétera. Pero, claro, este es un concepto que dice, en el principio no fue el cine, dice, en el principio fue la oración y la poesía y el mito y la tragedia y el cuento y la comedia, y después la novela tragicómica y el ensayo y la pintura y la fotografía y finalmente el cine y su hija la televisión. Es un poco lo que estamos hablando, o sea, aquí el arte está siempre dándose la mano y es lo que está como lo que tú estás haciendo también y esa manera de acercarse que tú tienes como la curiosidad. Que eso es lo que es finalmente el arte. Y se puede aplicar en el periodismo también. La curiosidad es lo que tú tienes que tener despierta. Y despertar y sorprenderse, ¿no? Yo me acordé de un cineasta chileno, digamos, que es de culto, que es Gregory Cohen, con dos películas una El Baño, El baño, sí. que es una película muy especial, digamos, que podría estar en la lista de películas extrañas, digamos, hechas con bajísimo presupuesto. Sí. Filmado con amigos, algunos amigos actores, pero amigos, digamos, o sea, muy poca cosa blanco Yo y me negro acuerdo y muy con una bien cámara de- de vigilancia Sí. Claro. y un plano fijo. Muy digamos. interesante esa película. Y la otra que hizo el Blues del Orate, que se perdió, no sé dónde la tiene, ni él tiene copias, digamos, porque que ganó el Coral de La Habana en su momento, digamos, y donde hay un monólogo sin cortes, digamos, de 45 minutos, de Gregory filmándose a sí mismo, que es una cosa bastante sorprendente. Digamos. Un cineasta en nuestro país de los que ha cultivado esto de salirse premeditadamente del mainstream, sino un actor que podría estar haciendo cosas más reconocidas, digamos. Actor también escribió, Claro, ha y escrito director de novelas. teatro y ha escrito novelas, digamos, lo hemos tenido aquí como novelista. Sí. Debería ser más cine. Yo también Yo creo. pienso que debería ser más cine, Sí. pero Vamos tú ves los a personajes premiarlo. del Tandil, o hacen muchísimo cine o hacen muy poquito. Claro, ese consejo así, pero mira, déjate eso cuadernito que Haz tiene, cine, haz hazlo. mucho cine. Toma las Claro, lecciones claro. de Perrone y haz muchos cines con Sí, una como, cámara de fotos. digamos. Déjate de joder y toma la cámara. Toma la cámara, toma la Y yo me cámara. acordé también Esto no es una película, Claro. de Panaje, ¿no? Sí, sí. De Viajar Panaje, que será maravilloso. Cuando estaba prohibido y filma con un celular, digamos. Claro. Entonces, ahí también te demuestran, mira, si la película está. El cine, hacer cine contra todo, ¿no? Contra todo. Contra viento y marea. Sí, digamos. sí. Bueno, muchas películas, muchos libros. Mucha música también. Mucha música. Que nosotros nos desvelamos escuchando música. Sí, Terrible. mucha música. ¿no? Y Tom Waits, digamos, que tiene esta cosa que es un mal cantante y un extraordinario compositor. Claro. Esa voz quemada, rota, digamos. Que a Sí. uno no le importa. en el fondo. Pero tiene como ese pathos que Sí, siempre busco en la música. Exactamente, uno lo único que quiere, digamos, ¿no? Esa carga afectiva, Claro. esa carga emocional. Sí, es va más que la fantástica. perfección. Creo que no va por ese lado. Nosotros escuchamos a Joe Cocker Sí, En hasta su- que le quedó la última. en su de última delante. venida acá a Chile. Sí, Se claro. murió como al año siguiente, Sí, una claro. cosa así. Fue súper emocionante escucharlo y verlo. Y claro, tú puedes. Y claro que había perdido voz, pero igual estaba, porque él era más que una voz. Sí, en el claro. fondo. Y eso es lo que uno busca. Sí, estamos muy obsesionados como por la perfección y por Sí. y este libro, todos los cineastas que están acá referenciados son tipos que trabajan con el error de alguna manera. Exacto, El accidente, el error la provocado. imperfección, claro. Claro. Y bueno, y que yo sea crítico de cine habla también un poco de qué tipo de cine me gusta. No, me parece que el rol de crítico Sí. no es buscar esa perfección. Yo estoy de acuerdo contigo, yo comparto contigo que el crítico de cine para mí
O sea, esta cosa de las notas a mí me carga, porque siento que lo que tú tienes que hacer como crítico de cine es mirar y abrir al espectador, porque es cierto que uno se relaciona con un lector, un auditor, lo que sea, pero esa decisión la tendrá que terminar de tomar esa persona. Uno debería ser capaz de darle algunos parámetros, darles unas pistas a las personas. A mí me parece que de eso va. Claro. Y es bueno, en ese sentido uno puede elegir, dice, sí, esta película me interesa verla y bueno, y encontrarle lo que tiene. Eso es. Bueno. Ay, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y te vas a Buenos Aires. Y me voy, esta semana. Vengo siempre igual, así que... Bueno, eso está muy bien. Buenos Aires. Sí. Sí, y tú a Saingó. Sí, tengo que pasar por ahí. Tiene que pasar por ahí. Te llevarás un ejemplar del libro. Sí, de hecho, está pendiente eso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Andrés. Y yo les dejo realmente muy recomendado Hotel Tandil. A mí, como les dije al comienzo, me pareció entrañable. Como le dije a Andy, se van a reír además, porque sí, emociona, conmociona, le hace mucho sentido a muchas cosas a uno en la vida. Y como le dije a Andy, yo cuando subrayo mucho un libro quiere decir que me gustó mucho y lo tengo muy subrayado. Se los dejo súper recomendados, Hotel Tandil. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.